Chicos, estamos en un hotel abandonado. Reventad los likes si queréis más vídeos como estos, porque creo que esta noche vamos a grabar 2 o 3 sitios abandonados, ¿vale? Estoy con misión nocturna, ahora mismo no vais a ver absolutamente nada. No he podido grabar la fachada, bueno, no sé si podéis iluminarla por ahí. Iluminad. Bueno, estamos en un hotel, ¿vale? Vamos a entrar, chicos. Reventad, insisto, los likes. A ver si llegáis a 75.000 likes y sacaré otro vídeo, chicos. El hotel está aquí. Vamos a ir al restaurante. El restaurante dicen... Parezco un puto zombie, tío. Dicen que tiene alarma. No sé si va a saltar, no sé si tendrá alarma siquiera. Vamos a entrar y ahora lo veréis, chicos. Bueno, chavales, estamos en un bonito hotel, lujoso, cuanto menos. Vamos con visión más o menos nocturna, ¿vale? También vamos con unas pequeñas linternas que van por delante. Como veis, está todo destrozado. Teóricamente hay una alarma que no sabemos si estará activada o no. No sé si estaréis viendo siquiera algo. Voy a quitar la visión. Mi GPS. Todo destrozado. ¿Hace cuánto está abandonado? 7 años abandonados. 5 años y mirad cómo está. Está todo reventado, está todo destrozado. Hay que tener mucho cuidado porque el suelo está bastante jodido. Y no creo que sea muy sano andar por aquí, pero bueno. ¿Qué hay? Es para allá, chaval. Vamos por allá, amigo. No, si queréis vamos bajando y analizando piso a piso. Vale, perfecto. La 201 a la 215, la mía es la 215, tío. Todo lleno de grafitis, chavales. Ahí está el culo de un estancado. de 2 estancados, colega. Pasillos ahí, visión nocturna a tope, chavales. ¿Qué es esto, tío? Que es un colchón gilipollas. Y aquí vamos a la suite. A la suite, chaval. La cama de matrimonio la tenéis aquí. Hay, bueno, hay garrapatas de todo un poquito, pero está nice. La verdad es que las vistas con la visión nocturna quedan nice. La autopista está por ahí. Justo, no sé si estaréis escuchando mi voz. Supongo que sí, tengo el micrófono hacia aquí. Y bueno, voy a quitarlo para que veáis lo que realmente se ve. Esto es lo que se ve, chavales. Bueno, estamos accediendo a lo que vienen siendo las habitaciones. Supongo que, bueno, esto es un pasillo, están todas las habitaciones aquí abiertas, no sé si habrá alguien aquí dentro. Puede que nos encontremos a alguien, tío. Pero escucha, ilumina, cabrón. Pero no a mí, gilipollas. Hola, ¿se ocupa? Esto es muy Outlast, ¿eh? Bueno, como veis, aquí hay un espécimen no identificado. Hola, estás... ¡Hostia, qué feo, tío! Mirad las habitaciones, o sea, no se ve una puta mierda. No se ve una puta mierda. Las bañeras, chaval, han quitado absolutamente todo. Mira el agujero del váter, eso metes la pierna y te vas a otro portal. ¿Cómo hacer un portal a la dimensión de tu puta madre? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué ha sido eso, hijos de puta? Que me ponéis nervioso, tío. 314, 310. La habitación 310. Estas son las habitaciones. Y es que está auténticamente todo reventado. El techo está reventado. Venga, enfoca, cabrona. Enfócate. Está todo destrozado. Es que se nota. Una madre mató a 4 niños. Venga, no te inventes historias, tío. Hijo de puta. Hay un inodoro, menos mal que lo he mirado, porque me he mirado solo. Y como veis, está literalmente todo colgando, todo roto. Realmente es bastante peligroso ir andando por aquí. Porque ahí arriba estaba blandito el suelo y daba la sensación que se iba a caer. ¿Qué pasa? Ahí. Mira. Ah, eso es de grafitis. Hostia, lord. Hay cositas de graffiti. Todo reventado, como estáis viendo. Miedo no da porque estamos solos. Y aquí, como veis, un espíritu. Tened cuidado, chicos. Oye, realmente tiene forma de persona. Sí, no sé qué es eso, tío, pero da puto miedo. Mírale. Teléfonos pegados en mesas. Última tecnología de este hotel, chicos. O sea, vas a coger el teléfono y te llevas todo. No sé si podéis apreciar el suelo, pero está todo destrozado. Vamos a bajar por estas escaleras, lo cual no da mucha estabilidad, da bastante miedo. Una cervecita, me voy a cagar en tu puta madre. Hay hasta cosas del árbol de Navidad, o sea, what the fuck. Este es el sótano, chicos, la verdad es que huele mucho. O sea, huele mucho, no, molesta mucho el polvo. Hay demasiada mierda ahora mismo. Como veis, si quito la visión nocturna, se ve más bien poco. ¿Un bicho dónde, tío? Puta, guarda.
tío, que es una polilla, tío. Y está todo lleno de puta mierda. Hay una silla también ahí. La verdad es que da, no miedo, porque no da miedo, pero sí acojona un poco el hecho de que se te pueda caer, ¿no? Un poquito de respeto, porque al final es un edificio abandonado y se te puede caer cualquier cosa. ¿Os gustan las arañas, chicos? Pues ahí hay unas pocas. Ahora salen 50. ¿Te imaginas? Salen 50 y salimos corriendo, cabrón. Sale un bicho de ahí. Aquí seguro que hay hasta ratas, tío. Mira, una rata de Minecraft. Cabina de teléfono, muy actualizada, muy de la época. Última moda. Y no hay absolutamente nada, es una estantería realmente. Yo no me metería, tío, teléfono. Cerramos a Duki ahí, tío. La recepción, donde todos vienen por aquí. Bueno, ya no creo, pero aquí está la recepción, ahí están todas las habitaciones con las tarjetitas. Y como veis, planta 1, planta 2, no sé si lo llegáis a leer. Planta 3, planta 4. Llamamos, que oye, perdona, quería reservar una habitación. Vamos, chicos, ¡Hijos de puta! Acojonado, tío. Bueno, estamos entrando, vamos a intentar entrar en el restaurante. Este teóricamente tiene alarma, no sé si saltará o no, pero ahora mismo no se ve absolutamente nada. Bueno, en esta parte sí, como estáis viendo, no sé si, bueno, ahora sí enfoca, hay luz, hay coches, pero todo esto está muy oscuro. Enfócate, hija de puta, no es buen momento para no enfocarte. Tenemos aquí la silla con un poquito de porno que no voy a enseñar, ¿vale? Censura y tetas ahí, ¿vale? No. What the fuck? Hijo de puta. Todas las sillas del restaurante. Hombre, no te jode, empieza a sonar ruidos, tío. ¿Qué cojones era eso, tío? Qué rico, está limpio, ¿eh? ¿Esto es un restaurante o es un puticlub? Estoy tapando el culo para que YouTube no me censure el vídeo, ¿vale? Pero esto está lleno de fotos porno, tío. O sea, ¿qué cojones es esto, tío? Y no voy a mirar hacia abajo porque, insisto, hay mucho porno. 1994. Sí, bueno, pero ahí hay unas tetas y un coño, tío. Míralo, tío. Por lo visto, chicos, esto es la zona de habitaciones. Se ve que el restaurante tiene también en la parte de abajo, bueno, en la parte de abajo está el restaurante y aquí tiene una especie de habitaciones, lo cual hay bastante porno, por lo que me indica que aquí venían a follar. Estamos ahora por la zona de fuera y vamos a entrar ahora sí al restaurante. Estamos por el lateral derecho, están las puertas abiertas, por lo tanto no sé si saltará la alarma, no creo que haya directamente la alarma, supongo que estará quitada, aunque antiguamente sí estaba activada. Está todo reventado, como veis, o sea, esto lleva como no sé cuántos años hemos dicho ya, pero han pasado los años y bueno, como veis la gente revienta todo, ahí tenemos unos cascos. Escúchame, esto para el ordenador de puta madre, tío. Freidora solo patatas. Supongo que esto era la cocina, por lo de freidora. No sabemos si está la alarma, estamos yendo con un poquito de cuidado. ¿Por dónde estaba la alarma? Está todo reventado, tío. A ver. Hay una, pero que funciona no se sabe. ¿Dónde está el sensor? Ah, sí, mirad, ahí hay un sensor, no sabemos si está activado. Pero hay un sensor y anteriormente sí estaba activado. Si pasa, si se activa una luz, ¿Pero sí que es eso? que funciona. Prueba a ver si te salta, amigo. Voy. No, ya está él. Sí, acaba de saltar la alarma. Vámonos, tú. No sé si la escucháis. ¿La escucháis, chicos? No, estoy diciendo a la cámara, gilipollas. Vámonos. Vamos. Vamos. Ha saltado la alarma, chicos, como habéis oído. No sé si lo habréis oído porque tengo un micrófono direccional dirigido hacia mí, pero supongo que lo habréis escuchado. Nos piramos de aquí, chavales. Llevamos como 30 minutos esperando en la parte de fuera. No ha venido absolutamente nadie. La alarma se acaba de apagar literalmente ahora. Si pasamos otra vez, va a saltar. No creo que esté ni siquiera activa, ni contratada, ni nada. Simplemente es una... ¡Ah! Me he pegado, tío. Me he quedado pegado ahí. ¿Qué cojones, tío? Son arenas movedizas, cabrón. No sé, tío, pero... Mira, tío. Ah, qué asco, tío. ¿Qué cojones?
¡Qué asco, tío! Aquí están las visitas de Noni, están estancadas. Que por cierto no ha venido porque tiene miedo el gilipollas. Estamos acercándonos al sensor. Aquí hay un sensor que, bueno, pues que no parece funcionar. Lo que es cierto es que todo esto era de un antiguo restaurante, el cual pues todavía conserva varios muebles, las mesas, las sillas. Id mirando a ver si hay algún sensor, ¿eh? Hay sensores por todo el complejo, algunos que funcionan, otros que todavía, otros que tienen todavía batería, otros que ya no tienen batería. Por lo tanto, hay que ir con un poquito de cuidado. Y ya está. Teóricamente no creo que venga nadie porque esto está muy alejado y hace mucho tiempo que esto está abandonado. Aquí tenemos el menú: cuajada con miel, flan al caramelo, de delicioso todo, aunque unos precios un poco elevados, tengo que decirlo. La alarma está ahí, espérate que voy a poner la visión nocturna. Esta es la alarma y esta es la que ha saltado antes. Si nosotros nos ponemos ahora aquí, ¿lo oís? Vámonos, vámonos. Vámonos. Corre, 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 corre. Vámonos. Dejamos ya el sitio. Ya habéis visto un poquito todo, chicos. Espero que os haya gustado esta mini experiencia. Supongo que habré grabado algún otro sitio más. Así que, chicos, reventad los likes si queréis más vídeos de estos y de otro tipo. Y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.